¿cómo vamos a hacer para bajar la inflación? Y esta respuesta se la vamos a hacer a 3 invitados de lujo: Marco Labaña, Emanuel Álvarez Agis y Iván Carriño. Marco Labaña, si te parece, comenzamos. Para bajar la inflación, ¿cuál es el abordaje que debe dar la fórmula que vos estás acompañando? A ver, primero creo que tiene que dar, primero buenas noches, perdón. Creo que tiene que dar un abordaje integral. Creo que el gobierno actual lo único que hizo fue tratar de manejarlo con la tasa de interés, que en economías como las nuestras eso no sirve. Yo creo que hay que ir a un programa donde vos combines políticas más ortodoxas con heterodoxas, si se quiere, un programa estilo lo que aplicó en su momento Israel o otros países, donde vos logres combinar acuerdos económicos sociales, acuerdos de precio, con políticas fiscales, políticas monetarias más de largo plazo, No hay una solución mágica a la inflación y va a tardar 3 o 4 años en lograr llevarla a una inflación normal, que debería ser entre el 4 y el 5% para una economía como la nuestra. Emanuel, ¿vos coincidís? Comparto en que no es por acá, digamos, claramente no es con este programa. Me parece que Argentina tiene un problema que es viejo, 50% de inflación, la tasa que tiene hoy Argentina es una cosa que le pasa a 3 o 4 países en el mundo. Y a mí me parece que para problemas viejos, soluciones viejas. Me parece que, como decía Marcos, si vos pensás que a 55% de inflación le querés ganar con la tasa de interés, tenés que poner la tasa de interés en 150%. Entonces nadie quiere ese programa. Me parece que para desinflar esta economía a una zona de inflación entre el 20-25%, que ya va a ser un desafío, tenemos que ir a un acuerdo de precios y salarios acordado, administrado, con cláusulas de salida, con cláusulas de entrada, y después recién de ahí pensar en un programa de desinflación como han aplicado otros países en la región, pero insisto que lo han aplicado una vez que salieron de la zona de 40-50% de inflación, que es donde hoy estamos con la economía Remarcar argentina. algo, Emanuel, antes de ir con Iván. Vos decís, el objetivo, saliendo de esta zona del 50 que estamos hoy, es volver a la inflación que teníamos en 2015, por ejemplo. Lamentablemente sí, digamos, porque si bien uno puede discutir mucho sobre las causas de la inflación, lo cierto es que cuando vos estás en 55, 50, 47%, que fue lo del año pasado, necesitas urgente hacer una terapia de shock, porque si no el riesgo que tiene hoy la Argentina no es quedarse con 55% de tasa de inflación, el riesgo que tiene la Argentina es espiralizar. Entonces en este momento me parece que es urgente aplicar un programa para que rápidamente le saquemos 15 puntos a la inflación por lo menos. Iván, tenés una visión más monetarista, sospecho, del asunto. Bueno, qué curioso que lo digas. Milton Friedman decía que si vos haces un programa monetario contra la inflación, los acuerdos de precios sobran, digamos, están de más. Y si vos solo haces acuerdo de precios y si no haces nada del lado monetario, digamos, son totalmente inútiles, digamos. Entonces, si vos ves cómo los países, por ejemplo, de Latinoamérica bajaron inflación en la década de los 90, digamos, América Latina tuvo muy altos niveles de inflación, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, altísimos niveles de inflación hacia los 80, incluso Brasil en los mediados de la década del 90, y la manera en que bajaron la inflación fueron con solo 2 patas fuertes, digamos, que fueron independencia del Banco Central, ajuste monetario, control de la cantidad de dinero y obviamente seriedad en las cuentas públicas. Te meto una pregunta. Hoy es independiente el disciplina fiscal. No, pero te meto una pregunta. No la bajaron de manera inmediata, no es que es algo de la noche a la mañana. Vos pero, decís control de la cantidad de dinero. Hoy hay una meta que aparte se sobrecumple, un compromiso de que la cantidad de dinero se mantenga constante y la inflación es 55%. Sí, bueno, pero mira, eso también se responde desde este lado. En el año 2003 la base monetaria creció 50 y pico %, en el año 2004 también, y la inflación era muy baja, digamos, es decir, en el año 2003 aumentaste 50% de la cantidad de dinero y la inflación fue 3,7. Y vos decís, che, eso no refuta la teoría monetarista de la inflación. Y la verdad es que no, o sea, el propio Milton Friedman, digamos, te decía, mirá, hay un rezago, o vos podés aumentar la cantidad de dinero, y no es que al momento vas a tener más inflación, pero en el largo plazo, sí. Y Argentina tiene eso, o sea, en los primeros años de la emisión monetaria era todo ajuste de cantidades, es decir, era todo reactivante, todo generaba un aumento de la demanda, el consumo y la producción. Pero eso llevó a un agotamiento. Iván, Una cosita más, entre 2011 y 2019 o 18 tenés 500% de aumento de la cantidad de dinero y 500% de aumento de los precios, o sea, llega un punto en que es emisión e inflación. Antes de ir con Marco y Emanuel, ¿es independiente hoy el Banco Central, sí o no?
En términos, como definimos... Ya de un sector de la economía dicen Mira, que el gobierno anterior no. Con este gobierno es independiente. Como definimos la independencia, los economistas, yo te diría que sí. ¿Por qué? A ver. Porque hoy el Banco Central no emite para financiar al fisco. Entonces, en general, uno dice, bueno, ¿es independiente? Digamos, claro, sabemos que Sandleris es amigo de Duhovne, ¿sí? Entonces vos decís, no es independiente. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Sandleris no emite para Duhovne. Y esa es la definición de independencia. Si el Tesoro tiene déficit y la manera de financiarlo es pidiendo crédito al acreedor y no financiándolo con emisión monetaria, tenés un Banco Central independiente, ¿sí? Déjame ir a Marco. Marco, primero te iba a preguntar cómo hacemos para crecer el año que viene, pero antes de contestarme eso, ¿es independiente para vos en este sentido? Sí, a ver, yo siempre discuto el concepto de independencia del Banco Central en países como el nuestro. Una cosa es independencia y otra cosa es falta de coordinación con la política macro. No podés en países como Argentina, sobre todo en momentos de crisis, tener un banco central que haga lo que quiera. Vos tenés que tener un banco central que coordine de forma muy estrecha con Hacienda, con Economía, cuál va a ser la política económica. Y después sí, de forma independiente aplicar esos conceptos. Pero lo que no te puede pasar es un poco lo que pasó, si se quiere, en este gobierno, donde vos tenías un banco central que tenía una política de aumento de tasa y venía otro ministerio y te subía las tarifas un 800%, porque no tenías un objetivo común. Entonces, cuidado con el concepto de independencia y no coordinación. ¿Y Emanuel? No, comparto, hoy el Banco Central es absolutamente independiente de Duhovne, es absolutamente independiente de Macri, es dependiente del fondo. Digamos, bien. Eso... Bien. No, está bien. La quedó política claro. monetaria hoy del Banco Central no puede ser modificada sin un acuerdo con el fondo. Entonces, ¿Te referís al jamaiquino? No, digo, no ni siquiera el jamaiquino ni corta ni pincha en esta cuestión. Me parece que en ese sentido es importante, porque uno está acostumbrado en la economía argentina que a veces el Banco Central tiene que tomar decisiones en minutos. Y en las elecciones esas situaciones siempre se dan. Entonces, hoy además de que estamos con el riesgo de que le tenemos que explicar y acordar la política monetaria con un directorio donde ya no hay directorio del Banco Central, sino países, que es el directorio con el fondo. Además de eso, el Banco Central no tiene la agilidad de entrar y salir en el mercado sin previa autorización del fondo. Emanuel, breve, porque le quiero preguntar a ellos también, ¿qué habría que hacer para que la economía argentina vuelva a crecer? Mira, es casi física mi respuesta, dejar de caer. Digamos, y hoy el que empuja para abajo la economía argentina es básicamente el ajuste fiscal al cual el fondo te obliga. Hoy el fondo te dice, sacale más o menos 2 puntos de crecimiento a la economía por año, ajustando el gasto para recuperar el superávit primario. Para que la economía crezca, alguien tiene que gastar por lo menos 2 puntos o algo más para empezar a crecer. La tesis del fondo es, vos ajustás, eso mejora el clima de negocios y los empresarios empiezan a invertir y eso reactiva la economía. Viene fracasando, digamos. Emanuel, estás manifestando círculos viciosos con círculos virtuosos. ¿Cómo comienza el círculo virtuoso para salir de este círculo vicioso? Bueno, a ver, primero, mi proyección, mi escenario base para el año que viene es que la economía cae 2 puntos, porque lo que va a pasar si cumplimos con el acuerdo con el fondo es que el Estado le retira 2 puntos a la economía de su accionar. ¿Eso qué significa? ¿Cae el consumo? No, cae toda la economía 2 puntos, digamos. Ahora, si vos decís, bueno, mira, tengo una posibilidad de que suba el consumo privado, hoy no la tenés porque las empresas están fundidas y entonces una paritaria por arriba de inflación no la podés tener. Tengo una salida exportadora ahí a la vuelta de la esquina, tampoco la tenés porque nuestro principal socio comercial, que es Brasil, hace 3 años que está en recesión. Quiero decir, Brasil está en recesión básicamente por 3 cosas. Porque aplica un ajuste fiscal, porque hace una reforma laboral y porque hace una reforma previsional. Que esa es la agenda del gobierno. Exactamente la agenda del fondo y del gobierno para el año que viene. Entonces, la verdad, te mirás en el espejo de Brasil, vas a aplicar la misma política, sería raro que tengas resultados distintos. Disculpa, antes, sí, porque decías que no, decías que no, ahora paso a Marco. Un rotundo no. No, bueno, es que... Menos mal, Iván, si decías que sí era un lío bárbaro. Digamos, el problema que tiene la Argentina, digamos, no es que la austeridad viene impuesta por el fondo. No, pensemos cómo sería la Argentina en julio del año pasado sin el fondo. A ver, ¿qué pasó? Acá estaba la Argentina en su conjunto, pero el gobierno fundamentalmente gastando más de lo que ingresaba, y eso implicaba que se tenía que financiar. O sea, ese gasto público reactivante del que hablan los keynesianos estaba financiado con la deuda externa que pagaban los mercados, financiaban los mercados, y eso se acabó. Si se te acaba eso, necesariamente cae el gasto público. A menos que puedas encontrar otra fuente de financiamiento, que fue el Fondo Monetario. ¿Pero se entiende eso? Se entiende, entonces, pero te quiero hacer la pregunta de este abordaje.
están hablando de reducción del gasto y vemos, por ejemplo, el salario que se despide más del sector privado que del sector público. En definitiva, no, a ver, ¿a qué voy? Sí, claro. En términos, bueno, también si vamos a hablar también de intereses, el dato que mostró Agustín Dateles versus salario, la relación es ínfima del salario con los intereses que se paga de la deuda, que se habla poco, ¿no? Pero este tema, cada vez se está achicando más el sector privado. Es que una vez que... Porque vos dijiste una el vez Fondo Monetario Internacional vino a ayudarnos. Una vez que a la economía, una vez que a la economía se le acaba el financiamiento, o ajusta el sector público, o ajusta el sector privado, o ajustan los dos. Si no, todo lo que no ajusta el sector público lo ajusta el sector privado, digamos. A ver, esa es la teoría. Y esa es la caída de las importaciones que estás viendo. Las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino, que primero ajustó el sector público, primero ajustó el sector público y despidió. Y en los últimos años ajustó el sector privado. El nivel de empleo público agregado, el nivel de empleo público nacional cayó. El nivel de empleo público agregado, provincias, municipios, no cayó absolutamente nada y es mucho menos sensible que el empleo público. El empleo público ha sido mucho más volátil, el empleo privado, perdón, ha sido mucho más volátil. Pero déjame que le responda por ahí la pregunta más fundamental de esto, que es cómo se recupera la economía. Yo ahí diciendo, y si mirás, las exportaciones igual están creciendo, pero la economía se recupera en la medida que las empresas vean viable invertir en este país. Eso te ayuda, ¿por qué? Primero porque obviamente crean producción, crean puestos de trabajo y además acumulan capital. Y la acumulación de capital es clave para que crezcan los salarios en última instancia. Ahora, ¿de qué depende esa inversión? Y de muchas cosas. Por ejemplo, depende de los impuestos, depende de la infraestructura que tiene el país, depende del riesgo país, depende de la tasa de inflación. Si la tasa de inflación es altísima, el riesgo país es altísimo y los impuestos son altísimos, es difícil que crezca la economía. Tenemos que cerrar. Marco, ¿cómo crecemos? ¿Con el ajuste? ¿Expandiendo? No, claramente no es el ajuste, creo que seguir con una política de ajuste es profundizar el círculo vicioso que vos recién estabas hablando. Hay que cambiar la lógica primero 180 grados y empezar a pensar en cómo haces para reactivar la economía. Y para eso no hay una medida mágica, pero sí todas las decisiones que vos tomes, lo primero que tenés que preguntarte es, ¿esto me ayuda a crecer o no? Si la respuesta es no, tenés que descartar esa medida y tomar otra. ¿Cómo haces? Poniendo plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo haces poniendo plata en el bolsillo de la gente? ¿Cómo se hace esto? Ejemplo, que el salario no siga cayendo, que las tarifas no te aumenten más de lo que te aumenten los salarios, que los impuestos no te los sigan aumentando el gobierno permanentemente como te los viene aumentando, que vos puedas tener un programa muy agresivo en términos de promoción de inversiones, particularmente en pequeñas y medianas empresas, con bajas fuertes e impositivas. Hay un montón de condimentos que vos tenés que hacer para llegar a eso, pero es fundamental bajar la inflación y sobre todo bajar la tasa de interés si vos querés crecer. En estos niveles de tasa de interés, lo único que estás haciendo es transfiriendo riqueza que le sacás a la gente, a la pyme, y la pagás en intereses de deuda. Marco, bueno, muchas gracias a los tres gracias, Emanuel, por haber venido. Rico el debate. Bueno, ¿cómo les va? Fue muy corto el programa y la verdad es que me hubiera gustado por lo menos tratar de responder algunos argumentos, especialmente el último que hace Marco Lavagna, ¿no? Esta frase que está dando vueltas por todos lados. Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Realmente este sería como el cenit de las soluciones mágicas argentinas. A ver, tratemos de explicar por qué esto no es realmente ninguna solución de fondo. En primer lugar, la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa plata para ponérsela en el bolsillo a la gente? Imaginemos que el propio Marco Lavagna dice, bueno, voy a ponerla yo de mi bolsillo la plata, ¿sí? En el caso de que agarrara un billete de 1.000 pesos y se la pusiera a otra persona en el bolsillo, la verdad es que el efecto sobre la economía sería absolutamente nulo. Es decir, se dice, si ponemos plata en el bolsillo de la gente, habrá mayor consumo, habrá mayor demanda, eso tirará hacia mayor producción y entonces todos contentos. Pero la verdad es que lo único que pasó en este caso es que Marco tiene 1.000 pesos menos y otra persona tiene 1.000 pesos más. En la economía nada ha cambiado y no hay mayor demanda. Otra alternativa es que sea el gobierno el que trate de poner esa plata en el bolsillo de los ciudadanos. Y para eso podría, por ejemplo, pedir prestado, es decir, endeudarse. Pero la verdad es que si uno mira el riesgo país, estamos en alrededor de 800 puntos. Es decir, no hay margen para seguir pidiendo prestado, es decir, seguir financiando con deuda el déficit fiscal, que a la larga sería eso, ¿no? Pones plata en el bolsillo de la gente con cargo a deuda pública, que hoy realmente es imposible hacerlo
porque por algo estamos en el medio de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente existiría una tercera propuesta, que sería, bueno, que el gobierno lo financie con emisión monetaria. Pero eso sabemos que nos lleva a altísimos niveles de inflación. Como decía en algún momento, digamos, en Venezuela la gente tiene un montón de plata en su bolsillo, pero la tira a la basura, no sirve para nada. El poder adquisitivo de ese dinero ha caído a cero. Ahora, eso como concepto general. Labaña argumenta que poner plata en el bolsillo de la gente se podría hacer de dos maneras. Una sería bajando los impuestos y otra sería aumentando la inversión. Ahora pensemos en esto. Bajar los impuestos está muy bien, siempre voy a estar a favor de bajar impuestos. El punto es que hay que hacerlo bajando también el gasto público, porque si no, te enfrentás al primer problema que mencionaba, el aumento de la deuda, que es imposible en las condiciones en las que está Argentina hoy. Y por otro lado sostiene, bueno, hay que hacer un agresivo plan para generar inversión. Por supuesto, no puedo estar más de acuerdo con eso. Ahora, para resolver el problema de la inversión, es decir, para atraer la inversión, hay que resolver el problema del déficit fiscal, hay que bajar la inflación y hay que hacer reformas estructurales. Entonces, si esa es la manera de poner plata en el bolsillo de la gente, entonces estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando de que eso va a llegar, es decir, el aumento del salario real, del poder de compra de los trabajadores, va a llegar como resultado de un proceso de aumento de la inversión, aumento de la acumulación de capital, aumento de la demanda de trabajo. Pero eso solo va a llegar a la Argentina cuando bajes el déficit fiscal, bajes la presión tributaria, bajes la inflación, haya mayor estabilidad jurídica y hagan reformas estructurales que favorezcan al sector privado su crecimiento. Entonces, en ese punto seguro que vamos a estar de acuerdo, pero eso no se opone a nada de lo que hoy está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Así que espero haber aclarado un poco este tema y saludos para todos.